Buenas tardes, hoy vamos a comenzar con el curso de física y a la brevedad voy a estar subiendo también el video de matemática. Lamentablemente es un poco tardado hacer este nuevo proceso porque casi me duró entre 6 u 8 horas en subir un video, pero la cuestión es ir explicando cada parte del curso. Hoy pues vamos a trabajar acerca del movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme es un movimiento en el cual la velocidad no cambia y lo único que hay es un cambio de dirección. Entonces, ¿cómo se llama? Vamos a trabajar acerca de varios conceptos. Primero, vamos a hablar acerca de la aceleración centrípeta, que la aceleración centrípeta se va a representar de la siguiente manera. Y pues para poder deducir estas fórmulas se necesita en algunos casos de cálculo integral por ser circulares o tener curvas. Sin embargo, pues esta sería la fórmula de la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta más que todo pues es la aceleración siempre que se dirige hacia el centro. Entonces, la dimensional de la aceleración centrípeta es metros sobre centímetros al cuadrado en el caso del sistema inglés o internacional, perdón, y en el caso del sistema estadounidense es pies sobre segundos al cuadrado. Em, Otro de las partes que vamos a necesitar pues es acerca de la velocidad, algo que se conoce como velocidad tangencial. Nosotros sabemos muy bien que cuando estamos hablando de una velocidad, pues en una velocidad constante, pues la velocidad es igual a la distancia partido el tiempo. Sin embargo, la distancia que se recorre en círculos, eh, en este caso, ¿qué sería si nosotros recorremos nuestra distancia de forma circular? Pues la distancia que se va recorriendo en forma circular, en este caso, pues sería nuestro perímetro. ¿Y cuál es la fórmula del perímetro? Pues es 2 pi por el radio. Por lo tanto, la velocidad tangencial va a ser 2 pi por radio. Solo que aquí no se va a utilizar la palabra tiempo, sino se va a utilizar un nuevo concepto que es la palabra periodo. Por eso se está poniendo con mayúscula. Otra de las cosas que nosotros tenemos que tener presente es que el periodo es el tiempo para completar una revolución. Esto es el periodo. El periodo es el tiempo. Vamos a poner aquí. Para completar una revolución. Ahora, hay otro término más que se llama frecuencia. La frecuencia, pues prácticamente son las revoluciones que se dan por segundos o que se dan en un tiempo. Podemos decir esto, que en este caso el tiempo es 1 partido la frecuencia y que la frecuencia es 1 partido el periodo. Entonces otra de las ecuaciones que nosotros podemos dejar acá es que en lugar de poner el periodo, pues vamos a poner lo siguiente. Recuérdense que la frecuencia es 1 partido t. Entonces en este caso 1 partido t va a ser la frecuencia por el radio. Estas serían diferentes tipos de ecuaciones. La vamos a poner en rojo para
para que ustedes sepan que estas son ecuaciones que nos van a servir para trabajar todo lo demás. Entonces vamos a comenzar con algunos ejemplos acerca de esto. Eh, Tal vez recordar un poquito acerca de la fuerza centrípeta. Entonces la fuerza centrípeta, recordemos que a qué es igual la fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. Sin embargo, pues aquí lo que vamos a poner para diferenciar entre esto, vamos a poner una C minúscula aquí que va a ser la fuerza centrípeta, es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y en este caso, pues, ¿cuánto es nuestra aceleración centrípeta? Nuestra aceleración centrípeta, acabamos de decir que es velocidad al cuadrado partido radio. Vamos a cerrar esto en un nuevo círculo. Y también podríamos cerrar en un círculo lo que tenemos arriba, porque esto también es una expresión que nos daría fuerza. Ahora, nosotros tenemos, como aquí tenemos que construir diferentes tipos de ecuación. Entonces recordemos aquí la velocidad, porque la acabamos de definir en este caso. Entonces nos van a quedar dos nuevas ecuaciones. Prácticamente la velocidad, aquí está elevado al cuadrado, entonces vamos a sustituir primero este y después este. Entonces la velocidad sería 2pi por radio al cuadrado. Bueno, en este caso, pues radio se representa en R mayúscula, pongámoslo en R mayúscula para tener los mismos términos en todo. Radio por frecuencia. Por frecuencia. Y todo esto elevado al cuadrado partido radio. Desarrollando esta expresión, pues nos va a quedar que la masa es igual, elevando esto al cuadrado, 4pi al cuadrado radio al cuadrado por la frecuencia al cuadrado. Cancelando en este caso el cuadrado con el radio, nos quedaría una nueva ecuación para la fuerza centrípeta, que sería prácticamente, y de una vez escribiéndolo como se debe, es 4pi al cuadrado frecuencia al cuadrado masa, y radio al cuadrado partido R es radio. Entonces esta sería nuestra nueva ecuación para la fuerza centrípeta. Utilizando siempre esta misma ecuación, vamos a trabajar en este caso, en lugar de trabajar con frecuencia, trabajaríamos con periodo. Entonces la fuerza centrípeta es igual a masa, solo que en este caso la velocidad va a ser esta, que sería 2pi por radio partido periodo elevado al cuadrado, y todo esto dividido radio. Podemos utilizar también otras cositas más para partir de lo que tenemos anteriormente para poder sacar un resultado. Sin embargo, pues estamos utilizando esto para que ustedes eh, vayamos ampliando o vayamos viendo cómo es que se desarrolla. Entonces, elevando al cuadrado nos quedaría 4pi al cuadrado radio al cuadrado partido periodo al cuadrado dividido radio. Multiplicando, pues en este caso, la fracción que tenemos arriba, nos quedaría 4 pi al cuadrado radio al cuadrado por la masa dividido el periodo al cuadrado, todo esto dividido radio. Utilizando extremos por extremos y medios por medios, nos quedaría la siguiente ecuación: 4pi al cuadrado radio al cuadrado masa por 1, nos va a quedar lo mismo, y abajo tendríamos t al cuadrado y radio. En este caso, pues lo que se puede eliminar nuevamente ese radio con el radio, y nos quedaría nuevamente la ecuación de la fuerza, que esto sería que la fuerza es igual a 4pi al cuadrado
radio por m partido periodo al cuadrado, que sería otra ecuación más para la fuerza. Muy bien, entonces viendo ejemplos directamente del libro, vamos a ver cómo nos quedarían las siguientes. Solo vamos a recortar la imagen para que a ustedes les quede. Bueno, si se dan cuenta, aquí nos dicen que utilicemos el problema 1, entonces de una vez les voy a ayudar con hacer el problema 1. Entonces vamos a ¿cómo se llama? A trabajar ambos de una vez aquí. Entonces el problema 10.1 dice que debemos resolverlo para poder hacer el 10.2. Una pelota está unida a un extremo a una cuerda recordemos en tomar los datos, en una cuerda de 1 metro, este sería nuestro radio, porque a la hora que nosotros hacemos girar eh, la cuerda, se forma un círculo. Y en este caso, pues, la piedra que estaría acá, la longitud de esta, pues, se volvería nuestro radio. Entonces dice que gira en círculos con una rapidez constante, que nos dan la velocidad, que es de 8 metros sobre segundos. ¿Cuál es la aceleración centrípeta? La pregunta que nos hace. Este es el 10.1. Muy bien, recordemos la ecuación de la aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado partido radio. Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir. La velocidad en este caso son 8 metros sobre segundos elevados al cuadrado y el radio sería 1.5 metros. Elevando al cuadrado pues nos quedarían 64 metros al cuadrado partido segundos al cuadrado y abajo sería 1.5 metros. Pues ¿cómo se llama haciendo nuestros cálculos? 64 dividido dentro de 1.5 nos va a quedar 42.7 precisamente. Y para hacer un cálculo dimensional, aquí pues utilizaríamos extremos por extremos y medios por medios. Metros al cuadrado por 1 nos quedaría metros al cuadrado. Y segundos al cuadrado por metro nos quedaría metros por segundos al cuadrado. Eliminando esto, pues nos va a quedar como resultado 42.7 metros sobre segundos al cuadrado, que es la medida de la aceleración centrípeta. Pasando una vez al ejemplo que es el 10.2, acá miremos, dice, ¿cuáles son el periodo y la frecuencia de rotación de la pelota descrita en el problema 10.5? Entonces, si nosotros pues nos damos cuenta, nos están dando algunos datos que vamos a necesitar. Recordemos que la velocidad tangencial es 2pi por radio dividido el periodo. También sabemos de que la velocidad es 2pi por radio por la frecuencia. Nos están dando la velocidad y nos están dando el radio. Entonces miremos los datos que nos dieron. El radio, que es de 8 metros, que es de 1.5 metros, y la velocidad, que es de 8 metros sobre segundo. Entonces lo único que nosotros tenemos que hacer es sustituir. Podemos agarrar cualquiera de las dos ecuaciones. Yo les aconsejo que agarremos esta, la primera, para encontrar la frecuencia. La velocidad nos está diciendo que es 8 metros sobre segundos, 2pi, y el radio nos está diciendo que es 1.5 metros por la frecuencia. Multiplicando esto, pues nos quedaría 2pi por 1.5, nos quedaría prácticamente
3 metros, 3 pi metros sería en este caso. Y esto que está multiplicando, pues lo pasaríamos a dividir. Quedándonos en esta operación el resultado de la frecuencia. Entonces 8 dividido 3 pi nos va a quedar 0.84,9. Ahora recordemos la medida de las frecuencias van a ser revoluciones. Y en este caso, como tenemos segundos, aquí sería segundos. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos da a entender este resultado? Que va a dar 0.849 revoluciones por un segundo. Ahora, el periodo, nosotros teníamos anteriormente que el periodo es igual a 1 partido la frecuencia. Entonces podemos sustituir esto. La frecuencia es 0.48849 revoluciones sobre segundo. Y a la hora de hacer esta división, a mí me queda como resultado 1.18 segundos. ¿Qué me da a entender este resultado? Pues este resultado lo que me da a entender es que para dar una vuelta completa necesito 1.18 segundos para completar la vuelta. Y miremos el siguiente ejercicio. Pues como les digo, yo siempre trato de hacerle los pares para que ustedes queden los impares y así puedan tener acceso a las respuestas. 10.4. Entonces acá nos dice, un objeto gira describiendo un círculo de 3 metros de diámetro. Aquí nos están dando diámetro, no es radio. Con una frecuencia de 6 revoluciones sobre segundo. La pregunta, estos serían nuestros datos. La pregunta sería, ¿cuál es el periodo de la revolución? La rapidez lineal, que sería en este caso la velocidad tangencial, y la aceleración centrípeta. Son tres cosas las que nos están pidiendo. Primero, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar el radio. Y sabemos de que el radio es el diámetro dividido dentro de 2. En este caso, pues sería 3 metros dividido entre 2, nos quedaría 1.5 metros de radio. Ya con eso pues podemos encontrar todo lo demás. Primero, nos preguntan el periodo. El periodo es 1 partido frecuencia. Entonces sería 1 partido 6 revoluciones sobre segundo. Entonces a la hora de hacer esta división pues nos queda como resultado 0.17 segundos. Que eso significa que para una vuelta necesitamos 0.17 segundos. La frecuencia lo que nos está dando es que se dan 6 revoluciones en un segundo. Entonces esa sería la primera incógnita que nos pregunta. La segunda que nos preguntan sería la velocidad. Entonces la velocidad es igual a 2 pi por radio por frecuencia. Podemos utilizar ya esto ya que tenemos este dato aquí. Entonces sería 2 pi por el radio, que es 1.5 metros, por la frecuencia, que es 6 revoluciones sobre segundo. Entonces operando esta ecuación pues nos quedaría 6 por 1.5 por 2 pi. Nos quedaría como resultado 56.59 metros por revoluciones. Nos quedaría metros, se suprimen las revoluciones sobre segundo. Entonces quedaría 56.59 metros sobre segundos. Y para concluir encontremos la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta pues es la velocidad al cuadrado partido radio. Haciendo sustitución nos quedaría 56.59 metros sobre segundos al cuadrado dividido radio, que es 1.5 metros. Voy a bajar un poquito más esto para tener espacio para que no se confundan con lo anterior. Entonces
sustituyendo estos datos en la calculadora, a mí me quedó como resultado 2134.95 y nos quedaría metros sobre segundos al cuadrado. Ya hicimos el análisis dimensional en el primer ejercicio. Y ahí terminaríamos las tres incógnitas que nos piden en este ejercicio. Siguiendo con el otro, que sería el 10.6. Muy bien, dice, un automóvil de 1500 kilogramos, esta sería nuestra masa, 1500 kilogramos, recorre una pista circular con una rapidez constante de 22 metros sobre segundos si la aceleración centrípeta es de 6 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cuál es el radio de la pista? Entonces, recordemos la ecuación de la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado partido radio. Entonces nosotros lo que podemos hacer es despejar el radio. El radio está dividiendo aquí, pasaría a multiplicar. Y la aceleración centrípeta está multiplicando, pasaría a dividir. Entonces, la velocidad, ¿cuánto nos queda? 22 metros sobre segundo. Y están elevados al cuadrado. Partido la aceleración, que es 6 metros sobre segundo al cuadrado. Voy a hacer el análisis dimensional para que ustedes lo tengan acá. 22 al cuadrado dividido 6 nos queda como resultado 80.67. Entonces, ¿qué más podemos hacer aquí? Pues es hacer el análisis dimensional. Lo voy a hacer con color verde para que ustedes miren. Arriba nos queda metro al cuadrado partido segundos al cuadrado, y abajo tenemos metros por segundos al cuadrado. Extremos por extremos, medios por medio, nos quedaría m al cuadrado segundos al cuadrado, y acá metro segundo al cuadrado. Podemos cancelar este y el cuadrado con el metro. Por lo tanto, cabal, nuestro radio nos queda en metro. Y ese sería nuestro radio, que es lo que nos están pidiendo. Muy bien, pasemos al siguiente, que sería el 10.8. Miremos, aquí ya nos piden utilizar fuerza centrípeta. Entonces, vamos a ver si tiene otra porción del libro aquí. Cabal, tenemos dos. Entonces vamos a cortar primero este y después pasamos lo otro. Esta sería la primera parte del problema. Y esta sería la segunda parte. Entonces miremos los datos que nos dan. Dice, un niño de 20 kilogramos, que sería su masa, se desplaza en círculos a 16 metros sobre segundo. Ya sabemos que esa sería la velocidad sobre una pista de 16 metros de radio en uno de los juegos mecánicos de la feria. ¿Cuál es la fuerza resultante sobre el niño? Muy bien, entonces eso es lo que nos preguntarían a nosotros.
y pues solamente sería de sustituir los datos. Recordemos de que una de las fórmulas de la fuerza es igual a masa, velocidad al cuadrado, partido radio al cuadrado. Radio nada más. Sustituimos datos, la masa es 20 kilogramos, la velocidad son 16 metros sobre segundo, elevados al cuadrado, partidos el radio que sería 16 metros. Operando esto, que sería 20 por 16 al cuadrado, todo esto dividido entre 16, nos queda como resultado 320. Voy a hacer el análisis dimensional para que lo tengamos. Aquí tenemos kilogramos, elevando esto al cuadrado nos quedaría metro al cuadrado partido segundos al cuadrado, y abajo pues solo tenemos metro. Entonces utilizando extremos por extremos y medios por medios, nos quedaría lo siguiente: kilogramo metro al cuadrado por 1 nos da el kilogramo metro al cuadrado, y abajo metro por segundos al cuadrado, nos quedaría metro sobre segundo al cuadrado. Podemos cancelar el cuadrado con metro y nos queda como resultado kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, y a esto es lo que nosotros conocemos como newton. Por lo tanto son 320 newtons. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio, que sería el 10.10. Miremos los datos que tenemos. Dice: un objeto de 5 kilogramos de más, en este caso sería de más, oscila destruyendo un círculo horizontal con una rapidez de 30 metros sobre segundo. ¿Cuál es el radio de la trayectoria si la fuerza es de 2000 newtons? Pues utilizaríamos la misma ecuación de la anterior, que fuerza es igual a masa por velocidad al cuadrado partido radio. Y aquí lo que hacemos es despejar. Este radio lo pasamos a multiplicar acá, y la frecuencia la fuerza la pasaríamos a dividir. Sustituyendo datos, pues serían 5 kilogramos por 30 metros sobre segundos elevados al cuadrado, dividido radio, dividido la fuerza, que son 2000 newtons. Entonces, multiplicando 30 por 30 son 900, y 900 por 5 son 4500. Y kilogramos, aquí nos quedaría kilogramos metro al cuadrado segundos al cuadrado. Todo esto dividido 2000 newtons. ¿Pero qué es un newtons? Newtons es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué podemos cancelar? Kilogramo con kilogramo, segundos al cuadrado con segundos al cuadrado, y el cuadrado del metro con este metro. Entonces el resultado nos va a quedar en metro. Y ahora dividiendo 4500 dividido 2000, nos quedaría como resultado 2.25 metros de radio. Vamos a ver si... no, aquí nos subraya el resultado. Muy bien. Siguiente pues sería el 12. Miremos qué nos dice el problema. Dice el problema: una camiseta mojada de 500 gramos, esa sería nuestra masa, 500 gramos, gira contra la pared interna de una máquina lavadora a 300 revoluciones por minuto. Entonces eso sería una frecuencia, 300 revoluciones por minuto. El diámetro del tambor giratorio es de 60 centímetros. El diámetro es de 70, centímetros.
Ahora la pregunta es, ¿cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza sobre la camisa? Bueno, entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es hacer conversiones. Primero, si el diámetro es 70 centímetros, el radio va a ser 70 dividido entre 2, que serían 35 centímetros. Y convirtiendo esto a metro, 35 dividido entre 100 nos quedaría 0.35 metros. Ahora, revoluciones por minuto, nosotros necesitamos que sea por segundo. Nosotros sabemos de que un minuto tiene 60 segundos. Así eliminamos minuto con minuto y nos quedaría como resultado 300 dividido 60, que sería 5 revoluciones sobre segundo. Y por último en gramos, ¿verdad? Que sería 1000 gramos es un kilogramo. Eliminamos gramo con gramo y la respuesta nos va a quedar en kilogramos, lo cual va a ser 0.5. Bueno, entonces nos piden perdón, la fuerza. Y pues podemos utilizar, como tenemos metros, tenemos masa, perdón, tenemos frecuencia, tenemos radio, podemos utilizar esta ecuación, que sería 4 pi al cuadrado por frecuencia al cuadrado por masa por radio. Haciendo sustitución de datos, nos quedaría 4 pi al cuadrado, la frecuencia es 5 revoluciones sobre segundo, la masa es 0.5 kilogramos y el radio sería 0.35 metros. Multiplicando, nos quedaría 4 pi al cuadrado por 0.5 por 0.35. Entonces lo voy a volver a hacer. 4 Solo aquí tenemos un problemita porque aquí dice por minuto, entonces nos está cambiando el resultado acá. Eh, Solo nos cambiaríamos esta parte porque como aquí son revoluciones por minuto, entonces no se dividiría, sino se multiplicaría por 60 y aquí nos quedaría sobre segundo y nos quedaría 1800 revoluciones sobre segundo. Y eso es lo que tendríamos que poner acá, que sería 1800 en lugar de 5. Muy bien, ahora sí, 4 pi al cuadrado multiplicado por 1800 elevado al cuadrado por 0.5 por 0.35, lo cual nos quedaría un resultado eh, como 2.24 por 10 a la 7 newton sería prácticamente. Muy bien, continuamos con la 14. Vamos a copiar el problema. Dice una carrera de trineo realizada durante las Olimpiadas de Invierno
un equipo toma una curva de 24 pies de radio. Recordemos, si nos están dando ya pies, estamos pensando en sistema internacional, con una rapidez de 60 millas sobre hora. Eh, ¿Cuál es la aceleración? Dice. ¿Cuál sería nuestra aceleración? Entonces, pues aquí, pues, a la hora de hacer nuestra conversión, eh, nos quedaría la siguiente cantidad. Ya una vez convirtiéndolo sería eh, 88, aproximadamente 88 pies sobre segundos. Ahora recordemos la fórmula de aceleración. Aceleración es igual a velocidad al cuadrado partido radio. Entonces aquí nos quedaría 88 pies sobre segundos elevados al cuadrado dividido radio, que sería 24 pies. Y haciendo esta división pues nos quedaría la siguiente cantidad, que sería 88 dividido 24. 88 al cuadrado dividido 24, que serían 322.67 y sería pies sobre segundos al cuadrado nuestro resultado. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. Ustedes se dan cuenta que estos tipos de ejercicios pues, no se dura mucho tiempo porque son bastante sencillos, solo es sustituir datos. Aquí nos dice en la 16. Entonces nos dice, un autobús toma una curva de 120 metros de radio con una rapidez de 96 kilómetros partido hora. Dice, si esta es la rapidez que, que comienza a derrapar, ¿cuál es el coeficiente de fricción? Eso es lo que nos preguntarían. ¿Cuál es el coeficiente de fricción de la carretera? Antes de hacer este problema me gustaría explicar eh, una parte, porque este tipo de problemas se le llama curvas Perlate. Entonces voy a poner, antes de este problema vamos a poner un paréntesis. Quiero explicar algo aquí antes de, solo que necesito que sea círculo. Entonces vamos a hacer dos semicírculos aquí, dos círculos aquí. Muy bien. Entonces imaginémonos que va un carrito en este caso, moviéndose en esta trayectoria. Entonces nosotros sabemos muy bien de que cualquier carro que va moviéndose en una curva pues va a tener un problema, y el problema es de que tiene que llevar una velocidad para no resbalarse o no tener ese accidente en que tal vez algunos ya lo han experimentado. Entonces haciendo esto pues nosotros podríamos generar eh, un análisis, un diagrama de cuerpo libre acerca de este fenómeno. Entonces miremos qué es lo que sucede. Entonces imaginémonos de que va el carro a esta dirección. Entonces aquí en el carrito, pues que nosotros llevamos así en tipo frontal, imaginémonos de que aquí está el carro. Pues aquí tenemos nuestra fuerza normal y abajo tendríamos el peso del carro, que está dado en masa por gravedad.
y aquí tendríamos como algo que nos jala, como recuérdense que en este caso pues el centro es lo que nos atraería, y pues prácticamente a eso lo vamos a conocer nosotros como la fuerza de fricción, o fuerza de que no nos permite tener algo estable. Entonces, haciendo un análisis de esto, la sumatoria de Y, tendríamos que la fuerza normal menos el peso nos darían 0. Eso significa que la fuerza normal sería igual al peso, y a su vez pues el peso ya sabemos de que es masa por gravedad. Ahora también pues podemos analizar lo siguiente, que pues la fuerza de fricción nosotros sabemos de que sería igual a la fuerza normal por el coeficiente de fricción. Entonces tendríamos algo importante aquí, que sería la fuerza centrípeta, que es lo que nos estaría jalando, que sería masa por velocidad al cuadrado partido radio. Y si lo miramos, como les digo, la fuerza centrípeta pues sería igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal, pero eso nosotros sabemos de que es masa por gravedad. Entonces podemos hacer algo aquí que nos quedaría a la hora de sustituir o despejar estos datos. Voy a volver a escribir esto aquí, que es masa velocidad al cuadrado partido de radio, que sería la fuerza centrípeta, sería igual a la fuerza de rozamiento, y esto sería el coeficiente de fricción por la fuerza normal, que ya sabemos que es masa por gravedad. Entonces, ¿qué podemos cancelar aquí? Podemos cancelar masa con masa, y nos quedaría velocidad al cuadrado partido radio, coeficiente de fricción por gravedad. Despejando la velocidad al cuadrado, pues nos quedaría una ecuación más, que sería la masa por la gravedad por el radio. Y aquí, como quitamos el cuadrado, pues raíz cuadrada de toda esta expresión, nos quedaría la ecuación de la velocidad. Sin embargo, a mí me están pidiendo el coeficiente de fricción, entonces yo puedo despejar de esta ecuación el coeficiente de fricción, que sería que la gravedad pasaría a dividir, y ese sería nuestro coeficiente de fricción, que esta sería prácticamente la ecuación que nosotros necesitamos para resolver el problema que nosotros tenemos presentado en el ejercicio. Entonces, ya con esto, pues nosotros tenemos de que el coeficiente de fricción va a ser igual a la velocidad al cuadrado partido radio por gravedad. Ahora, nosotros necesitamos que que todo esté en sistema internacional o esté en sistema estadounidense, pero necesitamos que todo esté a una medida. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos es encontrar la velocidad en metros por segundo. En este caso, pues 96 kilómetros. Lo tendríamos que convertir, que sería prácticamente como nosotros tenemos, vamos a mover esto un poquito, ya que nosotros tenemos acá una hora equivale a 3600 segundos. Eliminamos hora con hora. Y ahora los kilómetros. Un kilómetro equivale a 1000 metros. Eliminamos kilómetro con kilómetro, y a la respuesta nos quedaría en metros sobre segundos. Entonces, a la hora de multiplicar 96 por 1000 dividido 3600, nos quedaría como resultado 26.67. Ahora ya podemos sustituir esto para poder encontrar el coeficiente de fricción,
que nos quedaría 26.67 metros sobre segundos al cuadrado, elevados al cuadrado, dividido el radio, que son 120 metros, y la gravedad, que sería 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Operando esto en la calculadora, pues quedaría 0.023 aproximadamente. Haciendo análisis dimensional, pues aquí nosotros nos quedaría metro al cuadrado partido segundos al cuadrado, y abajo pues metro por metro nos quedaría metro al cuadrado partido segundos al cuadrado. Podemos eliminar metro con metro y segundos con segundos, y lo cual nos demuestra que el coeficiente de fricción no tiene ninguna dimensión. Bueno, continuando con el 10.18, dice: un niño de 20 kilogramos, que sería prácticamente su masa, se sienta a 3 metros del centro de una plataforma giratoria. Entonces sería este nuestro radio. Si el coeficiente de fricción es 0.4, esta sería la pregunta: ¿cuál es el máximo número de revoluciones por minuto que pueden alcanzar antes de que el niño se resbale? Entonces la frecuencia lo que nos pediría. Nosotros tendríamos que pensar en este caso, pues que prácticamente son de estos jueguitos que tenían antes, que uno se sentaba y empezaba a dar vueltas en eso, y pues si uno daba una velocidad, pues el niño puede salir volando, ¿verdad? Puede resbalarse y salir volando del juego. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que utilizar también la física para mirar todo este análisis. Entonces recordemos, aquí lo que vamos a poner es la fuerza centrípeta y vamos a igualar ambas, porque en este caso pues nosotros aquí tendríamos la fuerza centrípeta y la fuerza de rozamiento, que nos estaría jalando hacia el análisis que tendríamos acá. Entonces la fuerza de centrípeta, utilizando los datos que tendríamos acá, como hay varias fórmulas, pues nos quedaría 4pi al cuadrado, frecuencia al cuadrado, metros por radio, sería la fuerza centrípeta, y la fuerza en este caso de rozamiento, que sería el coeficiente de fricción, masa por gravedad. Si yo paso a dividir la masa, pues se cancelaría, entonces podemos cancelar de una vez todo esto. Y a nosotros, ¿qué es lo que nos piden? En la frecuencia, entonces tendríamos que despejar la frecuencia de acá. Entonces, lo que está multiplicando a la frecuencia lo vamos a pasar al otro lado a dividir, que sería el 4pi al cuadrado por el radio. ¿Y cómo quitamos este cuadrado? Pues raíz cuadrada de todo esto. Sustituyendo datos, y el coeficiente de fricción es 0.4, la gravedad, que sería 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, partido 4pi al cuadrado por el radio, que sería 3 metros. Si se dan cuenta, pues la masa quedó eliminada acá, queda despreciada por la ecuación que nosotros nos queda. Entonces aquí nos queda como resultado, bueno, sustituyendo 0.4 por 9.8 dividido 4pi al cuadrado por 3, nos queda 0.03, la raíz cuadrada de eso, pues nos quedaría 0.182, que eso serían revoluciones sobre segundos, porque aquí está sobre segundos. Sin embargo, pues a nosotros nos piden que lo encontremos por minuto. Entonces tendríamos que multiplicar esto por 60 revoluciones por minuto. Entonces a la hora de multiplicar esto por 60, nos quedaría 10.9 revoluciones por minuto. Eso es lo que tarda, lo que sería la frecuencia de este niño. Pasando al siguiente ejercicio, pues necesitaríamos analizar, porque yo lo que me estaba dando cuenta del ¿cómo se llama? Del ejercicio, de este ejercicio que ya tenemos, nos pide
calcule el ángulo per late óptimo. Si necesitamos ángulo, entonces tenemos que pensar en una curva inclinada. Entonces vamos a copiar el problema, pero vamos a hacer un paréntesis para poder estudiar su ecuación. Ahí necesitamos, vamos a ver, calcule el ángulo per late óptimo para que el automóvil que transite en la curva descrita en el problema 10.15 sin derrapar. Vamos a tomar solo los datos del 10.15 porque no podría resolverlo porque sería parte de su tarea. Bueno, como les dije, voy a hacer un paréntesis primero para explicar. Entonces vamos a regresar y abrir una nueva página para explicarles acerca de esto. En este caso, pues nosotros tendríamos que pensar en que el automóvil va en una curva, pero esta curva pues tiene un ángulo. Es como ¿cómo se llama? Algunos carros, algunas carreras que hacen ¿cómo se llama? En las vueltas olímpicas con las bicicletas. Si se dan cuenta, pues se le pone un ángulo para derrapar, para que no derrape tan fácilmente. Entonces, aquí iría nuestro automóvil, aquí tendríamos nuestro ángulo. Entonces, haciendo el análisis en cuerpo libre acerca de este automóvil, pues tendríamos lo siguiente. El ángulo pues estaría pegado a la horizontal, que estaría acá. Tendríamos la fuerza normal, que estaría distribuida en dos partes, que sería la fuerza normal por el coseno de teta, que sería prácticamente la que tendríamos en Y, y en X pues tendríamos la fuerza normal por el seno de teta. Abajo pues tendríamos nosotros el peso. Y pues nos quedarían varias ecuaciones. Primero pues a la hora de igualar la fuerza centrípeta con la fuerza de rozamiento, no, perdón, la fuerza normal con la fuerza de rozamiento, la fuerza centrípeta, tendríamos que la fuerza normal en Y sería la fuerza normal o la fuerza normal en X, perdón, porque está en X que se estaría derrapando, por el seno del ángulo. Y ahora la fuerza centrípeta, pues que sería masa, velocidad al cuadrado, partido radio. Entonces podemos despejar y ver qué datos nos quedarían acá. Tendríamos prácticamente que el ángulo que nos quedaría en este caso, tendríamos que utilizar las dos ecuaciones pues prácticamente para poder tener la tangente. En este caso pues la fuerza normal en Y sería también igualado a la fuerza centrípeta, lo cual nos quedaría de la siguiente manera. Fuerza normal por el coseno de teta es igual a, en este caso, a la masa por gravedad, que sería el peso, pues prácticamente. Entonces prácticamente esto estaría igualado al peso por ser sumatorias en Y. En X pues estaría la fuerza normal con la fuerza centrípeta y en Y estaría la fuerza normal con el peso. Entonces, haciendo una división entre los datos, porque nosotros necesitamos de que nos quedaría tangente, tendríamos que utilizar un poquito acerca de trigonometría de las identidades. Tenemos de que prácticamente la fuerza de seno de teta la dividimos dentro de la fuerza normal con el coseno de teta, y que la masa por velocidad al cuadrado partido radio se dividiría en este caso con la masa por la gravedad.
Entonces se eliminaría fuerza normal y se eliminaría la masa con la masa y nos quedaría la siguiente expresión. Seno partido coseno es tangente de teta. Arriba pues nos va a quedar velocidad al cuadrado. Y utilizando ley de sándwich pues nos quedaría abajo radio por gravedad. Y esta sería prácticamente la ecuación del tangente para encontrar el ángulo óptimo prácticamente. Entonces, como aquí nos dice calcule el ángulo del perlate óptimo, calcule el ángulo de perlate óptimo para que el automóvil transite por una curva descrita en el problema 10.15. Entonces miremos qué es lo que nos dice el problema 10.15. Dice, en un día lluvioso, el coeficiente de fricción estática entre los neumáticos y la carretera es de 0.4. Apuntemos los datos. El coeficiente de fricción es 0.4. ¿Y qué otra cosa nos están diciendo? Que la rapidez que puede transitar, en este caso, pues, ¿cuál es la rapidez máxima que puede transitar en una curva de 80 metros de radio? Pues aquí nos estarían diciendo prácticamente el radio, que es 80 metros. Y también tenemos la velocidad, que prácticamente nos la están dando en la respuesta, que es 63.8 kilómetros sobre hora. Bueno, nosotros necesitamos primero que esto esté en metros por segundo, entonces ya sabemos cómo convertir. Prácticamente pues sería multiplicar por 1000 dividido 3600, que eso es 0.27. Entonces a la hora de multiplicar esto por 0.27 ya nos daría resultado en ¿cómo se llama? En metros por segundo. Lo cual nos quedaría como resultado 17.72 metros sobre segundo. Ahora recordemos el ángulo. Tangente de teta es igual a velocidad al cuadrado partido radio por la gravedad. Despejando en este caso pues el tangente, nos quedaría que es tangente inverso de la velocidad al cuadrado partido radio, que son 80 metros, por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo. También tenemos la velocidad, no la había copiado, que la velocidad pues es 17.72 metros sobre segundos. Entonces, sustituyendo esto en la calculadora, pues quedaría 17.72 dividido 80 por 9.8, y el tangente inverso de esta expresión nos queda 1.29 en este caso de ángulo. Perdón, no elevé esto al cuadrado. Entonces sería 17.7 al cuadrado dividido 80 por 9.8, y tangente inverso de esa expresión nos queda 21.8 grados. Ese sería el ángulo que se tiene en este caso. Miremos el 10.22. Y la ecuación que nos están dando acá dice: se ha encontrado un ángulo perlate óptimo, en este caso pues sería de 28 grados,
para una curva de un radio de 20 metros. ¿Para qué rapidez fue proyectado este ángulo? Dice. Entonces recordemos la ecuación. Tangente de θ es igual a velocidad al cuadrado y partido radio por gravedad. Entonces despejemos en este caso la velocidad, que es lo que nos están preguntando. Entonces estos dos pasarían a multiplicar con el tangente. ¿Y cómo quitamos el cuadrado? Raíz cuadrada de toda esta expresión. Y ya solo sustituimos. En este caso el radio es 20 metros. La gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y el ángulo pues sería de 28 grados. Nos quedaría como resultado, según esto, nos quedaría como velocidad 10.3 metros sobre segundo. Y para finalizar esta sesión, terminaríamos el 10.24. Bueno, vamos a dejar hasta el 10.24 la siguiente sesión, que ya es péndulo cónico. Entonces hasta el 10.21 vamos a estar trabajando, que prácticamente la nueva tarea, solo esperemos que guarde, sería trabajar el capítulo 10, los ejercicios del 10.1 al 10.21, los números impares, para que les queden los resultados. Entonces esto lo dejaríamos hasta aquí, y dentro de un momento pues voy a subir el video de matemática, que ya lo he trabajado, para que ustedes lo